Sean nuevamente bienvenidas y sean nuevamente bienvenidos a la materia de etimologías para ciencias de la salud. En esta ocasión, pues vamos a ver, como podemos ver aquí en pantalla, la unidad número 4, la cual lleva por nombre Etimologías médicas de los sistemas. Mientras que en la sesión pasada, en la unidad pasada, vimos acerca de la etimología médica en cuestión de los aparatos que tenemos en el cuerpo humano y, bueno, la distinción de aparatos entre el aparato femenino y el aparato masculino. Pues bueno, en esta ocasión va a ser algo un poco diferente y para ello nos vamos a enfocar únicamente en sistemas. Por lo tanto, te invito a que me acompañes en las siguientes hojas para ver más información y saber de qué estamos hablando cuando mencionamos las etimologías médicas de los sistemas. Y pues bueno, el primer sistema que vamos a ver es el sistema tegumentario, que el nombre escucha un poquito fuera de lo común, fuera de lo cotidiano, porque no estamos como tan asociados a lo mejor a este tipo de palabras, a lo mejor sí. Sin embargo, si no estamos asociados o asociadas a este tipo de palabras como tegumentario, pues es necesario, porque en algún momento va a ser parte de nuestro lenguaje cotidiano como futuros médicos, como futuras médicas. Entonces, pues nos debemos empapar un poquito de los términos y por ende también de aprendernos qué significa cada una de las palabras, por muy difícil que a lo mejor pueda parecer. Entonces, ¿qué es el sistema tegumentario? Viene del latín tegumentum, que significa cubierta, como podemos ver ahí en pantalla, y dice que es el sistema orgánico de revestimiento y protección externa y de cavidades internas. Tenemos aquí un formato de tabla que son tres columnas. La primera es raíz, posteriormente significado y posteriormente palabras a las que aplica. Entonces en la raíz puede ser que venga del griego o del latín o de ambas. Posteriormente vamos a dar un significado en español y por último ejemplos de palabras a las que puede aplicar ese tipo de raíces. Correcto. Entonces, la primera raíz que vamos a ver es del latín cutis, que a lo mejor ya podemos saber qué significa. Significa pellejo o piel. Y en este caso, tenemos cuatro ejemplos acerca de dónde podemos aplicar este tipo de palabras como cutis. La primera es cutáneo, que viene del, ya sabemos, cutis es pellejo o piel, viene del sufijo anio, que es relación o pertenencia de algo o a algo, y está relacionado a la piel. Posteriormente tenemos subcutáneo, que no es una palabra tan diferente a la primera, únicamente se le agrega un prefijo que es sub y significa debajo de, y aquí es relativo a lo que se encuentra debajo de la piel. Posteriormente tenemos percutáneo, que per es de latín que significa a través de y que refiere a lo que se realiza a través de la piel. Posteriormente está intercutáneo, que inter significa entre, aquí parece a lo mejor un poquito obvio este término, y significa lo que se encuentra a través de la piel y de la carne. Entonces, estos son algunos ejemplos de subcutáneo, perdón, de lo que es el latín cutis, ya sea subcutáneo, cutáneo, percutáneo, intercutáneo y demás. Hay muchas palabras más que podríamos meter a manera de ejemplo, sin embargo, por cuestiones de tiempo y para fines prácticos, pues sintetizamos toda la información que pudimos para que sea más claro a qué nos referimos, por ejemplo, a la raíz latín cutis, ¿correcto? Entonces, pasemos a la siguiente palabra que es del griego onyx o onico, que significa uña. Entonces aquí tenemos que en la primera palabra de uña dice onicofagia, que es del griego phagein, que es comer. Entonces aquí refiere al hábito de comerse las uñas. Posteriormente tenemos onicomicosis, que mique es hongo y el sufijo aquí que le vamos a aplicar es osis para referirnos a formación o conversión. Y aquí significa infección micótica o por hongos debajo de las uñas. Esos son los dos ejemplos que tenemos respecto a la uña, que del griego es onyx u onico. Y pasemos ahora al griego, que es derma, que es ya la tercera raíz de la tabla, y aquí significa piel. Tenemos varios ejemplos aquí de derma. Tenemos el primero que es dermatitis, itis que es inflamación, ya lo habíamos visto anteriormente, y en este caso nos referimos a inflamación de la piel. Posteriormente tenemos dermatología, que logía ya también sabemos que es estudio o tratado, y aquí es una rama de la medicina para tratar las enfermedades de la piel.
Posteriormente está dermatoplastia, del griego plastos, que es formado o modelado, y el sufijo ia, que refiere a cualidad. Y aquí la palabra dermatoplastia significa cirugía sobre reconstrucción de la piel. Asimismo está dermatotomía, que es tome corte, y sufijo ia, que significa cualidad, y aquí nos referimos a la operación quirúrgica en la piel. Es muy diferente dermatoplastia a dermatotomía, porque dermatoplastia pues refiere a la reconstrucción de la piel en sí, y dermatotomía se refiere a una operación, en este caso una incisión para poder abrir y entrar a la parte más profunda de la piel. Entonces, cabe ahí señalar esa diferencia. De igual forma está epidermis, del griego epi, que es encima de, y hace referencia a la capa externa de la piel. Asimismo está hipodermis, que hipo es debajo de, y aquí nos referimos a capa subcutánea. Esto tomado de lo que son etimologías de Chile en el 2025. Pasemos ahora a la siguiente pestaña. Continuamos igual con el sistema tegumentario. En este caso tenemos dos raíces. La primera es griego, que es querato, que puede significar queras o queratos, en este caso del mismo griego, y el significado que le podemos dar en español es córnea. Aquí tenemos también varios ejemplos. Tenemos queratina, que es queratine, significa cuerpo, y aquí es proteína en la capa muerta de la piel. En este caso, pues se refiere a cuerno porque a veces hace como una pequeña levantamiento, como un pequeño pico. Entonces, por eso se refiere a este cuerno, por eso se le llama de esta forma. Tenemos queratosis con sufijo osis, que es formación o conversión, y aquí es verruga en la córnea. Posteriormente está queratitis. Ya sabemos que itis es inflamación, entonces si quera es de córnea y itis es de inflamación, pues bueno, aquí es inflamación de la córnea. No cabe explicar más. Tenemos queratoscleritis, que también está un poquito complicada de pronunciar, ¿cierto? Entonces aquí es el griego escleros, que es duro, y aquí también refiere a una inflamación, porque viene el sufijo itis nuevamente, es inflamación de córnea y membrana que cubre el ojo. Tenemos queratoplastia, ya sabemos que plastos refiere a modelado o formado, y aquí es reconstrucción quirúrgica de la córnea. Asimismo, tenemos queratotomía, nuevamente sabemos que tome es corte y sufijo ia es cualidad, y aquí pues nos referimos meramente a la cirugía de la córnea. De igual forma, y por último, de córnea, tenemos queratalgia, que es algos, o algia significa dolor en griego, y sufijo ia, que ya sabemos cualidad, y aquí referimos a dolor en la córnea del ojo. Por último, de esta hoja que vemos en pantalla, tenemos en el griego trico, o podríamos decir trix o tricos, que aquí hace referencia a un significado de cabello, y tenemos aquí tres ejemplos. Les repito, no significa que nada más sean estos tres, puede haber más, pero únicamente escogimos algunos para poder dar a entender y poder aplicar algunas palabras con la raíz etimológica, en este caso pues la raíz del trico. Tenemos tricología, que logía es estudio, ciencia, entonces es ciencia especializada en el estudio del pelo y del cuero cabelludo. Asimismo está tricoclasia, que clasis es del griego romper y hace referencia a afección de fragilidad capilar provocando su desprendimiento. Tenemos también por último tricorexis, que rexis es un término un poquito compuesto del griego regnimi, que es rotura, y aquí lo que significa tricorexis es fractura del tallo de cabello por fino y escaso. Y pues bueno, ahora es momento de pasar al sistema musculoesquelético. Como ya lo vimos con el sistema tegumentario, pues vamos a desmenuzar también esta palabra de musculoesquelético, aunque puede parecer un poquito obvio a qué nos estamos refiriendo, ¿cierto? Sin embargo, el origen no es tan obvio y lo vamos a ver a continuación. Viene el griego mus, que es ratón, literalmente hablando se refiere a un animal, y culus, que es pequeño, además de esqueletos, que es cuerpo.
¿Qué significa sistema musculoesquelético? Bueno, aquí nos dice que es el sistema orgánico que está formado por huesos, músculos, cartílagos, tendones, ligamentos y articulaciones. Tenemos aquí dos ejemplos de raíz. El primer ejemplo es del griego mielos, que significa médula ósea. Y aquí tenemos varios ejemplos de esta palabra en griego que es mielos. Tenemos mieloma, que es del sufijo oma, que es referente a tumor, y significa obviamente tumor en el sistema interior de los huesos. Tenemos mialgia, que puede ser algia o algos, también lo vimos anteriormente que podría ser algos, y cualquiera de los dos casos hace referencia a dolor. Y como ejemplo del significado de mialgia tenemos que es dolor en la médula espinal. De igual forma, mielencéfalo, que aquí tenemos como tres términos diferentes. Tenemos miele, que es de mielos, del griego médula ósea, ya lo sabemos. Y tenemos también adicionalmente en, que es interior o hacia adentro, y kefale, que es cabeza. ¿Qué significa mielencéfalo? Bueno, conjunto de órganos del sistema nervioso central en el cerebro primitivo, posterior y médula espinal. Ahorita como tal no vamos a entrar en detalle qué significa cerebro primitivo posterior, sin embargo ya cuando entremos dentro de la licenciatura, pues vamos a ver ya este término a mayor profundidad. Posteriormente, como otro ejemplo de mielos, tenemos mielomicosis, que viene del griego igual mike, que es hongo, y osis, que es formación o conversión, y esto refiere a una invasión de hongos en la médula ósea. De igual forma, mielopatía, que es patos, de padecimiento o sufrimiento, y sufijo ia, como ya sabemos que es cualidad, y significa compresión anormal de la médula espinal y las raíces nerviosas. Asimismo, tenemos otra raíz que es del latín tendo o tendonis, que obviamente, como dice el nombre, es del tendón, que significa fibra que unen músculos a los huesos. Tenemos aquí cuatro ejemplos. Tenemos tenalgia, que algia es dolor, entonces obviamente significa dolor en el tendón. Tendinitis, que es itis, ya lo habíamos visto, que es inflamación, y obviamente significa inflamación de un tendón. Posteriormente tenemos tenoplastia, que es plastos, ya también lo habíamos visto, que es formado, modelado y con el sufijo ia, que es cualidad, y hace referencia a la cirugía restauradora de tendón, ¿cierto? Por último tenemos tenorrafia, que es del latín rafe, que es costura, y significa sutura de tendón. Continuamos con el sistema musculoesquelético. Ahora vamos a ver del griego artrón, que es artritis o coyuntura. En este caso tenemos tres ejemplos. El primer ejemplo es artritis, que ya por ende podemos deducir qué significa, que es inflamación de las coyunturas de los huesos. Adicionalmente está artroscopía, que es del griego escopein, que también ya hemos visto esta palabra, y seguramente más adelante también la vamos a estar viendo, que es observar o examinar, y del sufijo ia, que sabemos que es cualidad, y es visualización de una articulación. Puede ser algún examen médico que va a requerir de algún aparato, de algún equipo o de algún instrumento para poder hacer esta artroscopía. Adicionalmente está artrosis, de osis en griego, que es formación o conversión, y significa enfermedad reumática que lesiona al cartílago. Como siguiente término de raíz, en este caso de latín, es bursa, que significa bolsa entre músculos, huesos y tendones. Y tenemos como ejemplo bursitis, que es itis inflamación, que es inflamación de la bursa. Adicionalmente está del latín osius o del griego osteón, que aquí es un origen pues compartido de una palabra pues grecolatina, que es ósea, que es perteneciente al hueso. Tenemos como ejemplo osteomielitis, que mielos ya sabemos que es médula, y sufijo itis, que es inflamación, y obviamente es inflamación del hueso y médula ósea. Tenemos asimismo osteoporosis, que desafortunadamente esta palabra es muy común aquí en México, porque hay muchas personas que pueden padecer este tipo de enfermedades. Y bueno, la etimología de la palabra pues es poros, que es viaje o pasaje, sufijo osis, que ya sabemos que es formación o conversión, y obviamente itis, que hace referencia a inflamación y destrucción del hueso causada por bacterias u hongos. En este caso, a veces itis puede ser inflamación, o también algo que puede ser inflamación sería el término cis, porque hace referencia a un tipo de formación o conversión. En este caso pues es algo negativo para el cuerpo humano, por ende también podríamos definirlo como una forma de inflamación.
Adicionalmente está osteosíntesis, que síntesis es composición y significa tratamiento quirúrgico para las fracturas. Posteriormente, ya como otra raíz nueva, tenemos en griego condros, que es cartílago. Tenemos 4 ejemplos. El primer ejemplo es condromalacia, que es malacos blando, que es una palabra, un término, perdón, que es también muy común y que lo vamos a seguir viendo. El sufijo ia, que es ablandamiento de cartílagos. Ese es el significado de la palabra condromalacia. Adicionalmente está condrocito, que es quitos, célula, y es célula del tejido cartilaginoso. Posteriormente está condroma, oma es tumor y significa tumor en el cartílago. También creo que lo podemos deducir. Adicionalmente está acondroplasia, que tenemos un prefijo, que casi no vemos prefijos ahorita, pero estamos viendo ahora un prefijo que es a y sabemos que significa sin. Placein, que es formar, y adicionalmente también tenemos el sufijo ia, cualidad, y esto hace referencia a enfermedad que afecta el crecimiento óseo de cartílagos. Por último, tenemos una palabra adicional que es miocele, pero bueno, de la raíz es mis o mus, que refiere a ratón, cualquiera de los dos términos, y cele, que es tumor. Entonces, pues aquí nos referimos, por ende, a tumor en el músculo. Ahora pasemos al sistema nervioso. Y pues bueno, para poder darle un significado al sistema nervioso, pues es primero necesario que podamos ir al griego, a la etimología, es decir, al origen de la palabra. Entonces viene el griego neuro, que es nervio, y sufijo oso, que es abundancia o que posee cualidad. ¿Qué significa sistema nervioso? Ya con esto que estamos viendo aquí de la etimología. Bueno, pues es un conjunto de células nerviosas pertenecientes al compuesto del cerebro y la médula espinal. Ahora vamos a ver ya algunas características del sistema nervioso. Tenemos en primera, en griego, que es axon, que significa eje. Y tenemos 2 ejemplos. El primero es axolema, que es lepein, pelar. En griego lepein es pelar. Y sufijo ma, que es resultado de la acción, que es membrana que recubre la acción de una neurona. Adicionalmente tenemos axonotmesis, que es temnein, que es cortar, y sufijo cis, que es acción, proceso, efecto o resultado. También sabemos que podemos aplicarlo para inflamación, y bueno, es el caso aquí, que es lesión nerviosa en la que el axón resulta dañado. Ahora pasemos a, en griego, neurón, que significa nervio, y pues la palabra por excelencia es neurona, que significa célula nerviosa como unidad fundamental en el sistema nervioso central. Posteriormente tenemos neuralgia, que es algia o algo es dolor, que significa dolor agudo a lo largo de un nervio. Posteriormente, neurastenia, que astenia es sin fuerza y significa que es una enfermedad de fatiga de los nervios. Posteriormente, neurosis, que es aquí en este caso osis, el sufijo es enfermedad, no hace referencia a itis, que es esta inflamación, como en el caso pasado acerca de axonmesis, que era como sufijo cis, acción, proceso, efecto o resultado, que también puede aplicar como inflamación. En este caso es algo diferente, que hace referencia a enfermedad. Entonces, pues aquí es el trastorno mental de ansiedad y angustia excesiva. Y bueno, ahora sí, neuritis, que es itis, inflamación, y que es literalmente inflamación de un nervio. Posteriormente tenemos una palabra que es en griego psique, y en, en algunas partes de nuestro idioma podemos aplicarlo como alma, aliento, esencia de vida. Y tenemos psiquiatría, que es la treía, o la treía, que es curación, arte de curar en griego, y el sufijo ia, que significa todo esto en conjunto, especialidad médica de estudio de trastornos mentales. Por último, tenemos otra raíz más que es en griego kefale, que en español es céfalo o cabeza, y tenemos ejemplos como cefalosporina, espora, que es siembra, y sufijo ium, que es diminuto. Aquí pues hacemos referencia a un grupo de antibióticos para tratar infecciones bacterianas. Adicionalmente tenemos neumoencefalografía, un poquito difícil también de poder pronunciarla. Y bueno, neumo es soplo o respiro, grafein, que es grabar o escribir. Y el significado de esta palabra pues es procedimiento médico para drenar parte del líquido siendo reemplazado por aire para realizar una radiografía. Por último, y no menos importante del sistema nervioso, tenemos una palabra adicional que su raíz viene del latín, que es radicula, y el significado es radio, que es pequeña raíz.
¿A qué palabras aplica? Únicamente tenemos una manera de ejemplo, que es radiculitis, itis, inflamación, y culus, diminutivo, como ya lo habíamos visto. Entonces es inflamación de la raíz de un nervio que conecta con la columna vertebral. Hasta aquí terminamos el sistema nervioso. Es momento ahora de pasar al sistema endocrino y por ende tenemos el significado del sistema. Eh, Son menos palabras en este sistema, sin embargo no por eso son menos importantes. Hay que poner mucha atención porque, por ejemplo, el término endo lo vamos a seguir viendo. Y pues bueno, del griego endo significa dentro o interior, y crino, que es krinein, que es separar, distinguir. Que en conjunto significa que el sistema endocrino es el conjunto de glándulas capaces de segregar hormonas. Tenemos dos ejemplos en la primera raíz del griego hormon, significa excitación o producir movimiento, hormonal, que el sufijo al es relativo a la hormona, por ejemplo, en casos como tratamiento hormonal. Posteriormente tenemos hormonoterapia, que no es tanto lo que a lo mejor nos podemos imaginar, es del griego terapeia, que es tratamiento, sin embargo es tratamiento de cáncer con hormonas. Es el tratamiento con hormonas para procurar curar al paciente que tiene cáncer. Posteriormente tenemos otra raíz que es del griego krinein, significado es crino en español, que es separar o distinguir. Tenemos endocrinología, que endo es dentro o interior, y logos, que ya sabemos que es de logía, que significa palabra, y en sentido estricto, estudio o tratado. Sabemos que a veces cuando viene ese tipo de términos como logia o logos, en español pues es logía, es necesario que por la naturaleza de la palabra le pongamos una tilde siempre en la letra I. Entonces, ¿qué es la endocrinología? Bueno, pues es la ciencia que se encarga de tratar las enfermedades del sistema endocrino. Posteriormente es endocrino, el siguiente término. Bueno, vamos primero a la raíz, que es en griego krinein, crino y separar o distinguir, como ya lo sabemos. Entonces, endo es dentro, interior, y significa glándulas que segregan hacia el exterior. Posteriormente tenemos crinofagia, fagein es de comida o de comer, y es el proceso de degradación y de reciclaje de los glándulos sectores. Adicionalmente tenemos endocrinoterapia, que endo ya sabemos que es dentro o interior de algo, y terapeia, que es tratamiento en griego, y significa tratamiento médico de trastornos de las glándulas endocrinas. Adicionalmente, como otra raíz tenemos de latín vocius, que es tumor, y aquí bocio es crecimiento irregular de la glándula tiroides en la parte de la garganta. Por último, en griego melitos, que es miel, y aquí melituria es el ejemplo que vamos a poner para la raíz de melitos. Y bueno, del griego orein, que es orina, o también orinar, y significa secreción de orina de azucarada. Continuamos igual con los sistemas. En las hojas anteriores vimos acerca de que va a aparecer el sistema y posteriormente su definición. Ahora va a aparecer la definición del término dentro de la misma tabla. Entonces tenemos en primer lugar la raíz en griego nefros, que significa riñón en español, y tenemos palabras como nefrología, que ya sabemos qué significa cada término. Entonces, el significado podríamos decir que es la rama de la medicina que se dedica al estudio del riñón. Posteriormente tenemos nefritis, que ya sabemos qué significa también, por ende podemos decir que es inflamación en los riñones. Posteriormente tenemos una palabra un poquito difícil de pronunciar, ¿cierto? Entonces aquí es glomerulonefritis, que es glomeris, que significa a bola o de bola, y con el sufijo ulus, que también se puede decir que es ulu, que es de diminutivo o es diminuto, y el sufijo itis, que ya sabemos que es inflamación. Entonces es la afección en la que se inflaman los filtros pequeños de los riñones. Posteriormente tenemos nefrolitiasis, que aquí también litos es una palabra que vamos a estar viendo recurrentemente. Litos es de piedras y el sufijo iasis, que es estado irregular o enfermedad. Por ende, podríamos decir que es la formación de cálculos, o conocido también como piedras, en el riñón y en las vías urinarias. Posteriormente tenemos nefrectomía, que ectomía es de extirpación. Recordemos que también el término, podríamos llamarlo sufijo tomia, es corte. Entonces aquí en este caso nos referimos a una extirpación de un riñón. Posteriormente tenemos ya otras raíces.
La primera es del griego uretra y del latín uretra, que es orina. Y bueno, uretra pues es el conducto que transporta la orina desde la vejiga hasta fuera del cuerpo. También tenemos uretritis, que ya sabemos que es itis, entonces es la inflamación del cordón fibroso que expulsa la orina. Adicionalmente tenemos uretrotomía, que ya sabemos que tomía es corte, por ende, podríamos decir que es una operación quirúrgica en el conducto de la orina. Por último, de esta raíz de uretra o de uretra, tenemos uretrografía, perdón, que es grafein, que es grabar o escribir. Ya también sabemos que grafein o grafía hace referencia al grabado o a la escritura. Entonces aquí podemos decir que es radiografía de las vías urinarias. Posteriormente, y como última parte de esta tabla, tenemos en griego quistis, que en español es cisti o bolsa o vejiga. Entonces, cuando mencionamos cistitis, es inflamación en la vejiga. Cuando mencionamos cistolitiasis, perdón, es litos, piedras, como ya lo vimos, y el sufijo iasis, que es el estado irregular o enfermedad, y por ende podríamos decir que es formación de cálculos vesicales. Tenemos cistorragia, que es del griego regninai, que es romper o manar, ya también lo habíamos visto, y el sufijo ia, que es cualidad. ¿Qué significa? Pues es el derrame de sangre en la vejiga. Posteriormente tenemos cistorrafia, que es rafe costura, y sufijo ia, que es cualidad, y aquí es sutura quirúrgica en la vejiga. Ahora procedamos a oftalmología. Tenemos el griego de oftalmos, que significa ojo, y tenemos la palabra justamente oftalmología, que con esto ya podríamos decir qué es. Entonces, significa ciencia que estudia los ojos. Posteriormente tenemos oftálmico, cuyo sufijo es ico, que es relativo a, y obviamente significa relativo al ojo. Por ejemplo, hay palabras como proceso oftálmico. Adicionalmente tenemos oftalmitis, itis, inflamación, entonces es inflamación en el ojo. Ya pasando a una raíz nueva, tenemos del griego dacrión, que es lágrima. Entonces tenemos aquí dos ejemplos. El primero es dacriocistis, que quistis es bola o vejiga, y sufijo itis, que es inflamación, como ya lo sabemos. Entonces aquí deducimos que es inflamación del saco lagrimal. Adicionalmente, y pues también es un poquito difícil de pronunciar esta palabra, es dacriostenosis, que es stenos, es estrecho o delgado, y del sufijo osis, que es formación o conversión. Por ende, es obstrucción del conducto lagrimal. Ahora, pasando a una raíz nueva, tenemos del latín conjunctivus, que es conjuntiva, y hace referencia a la membrana que tapiza el interior de los párpados. Tenemos conjuntivitis, que es inflamación de la membrana mucosa dentro de los párpados, y adicionalmente tenemos blefaroconjuntivitis, que es blefarón, párpado, e itis, inflamación, y que es la inflamación de los párpados y de la membrana fina que tapiza el interior de los párpados. Aquí, como podemos ver, pues esta palabra contiene un poquito más de elementos como blefarón, que es párpado, por ende significa que no solamente es la inflamación de la membrana mucosa dentro de los párpados, sino adicionalmente también de los párpados en sí mismos. Adicionalmente tenemos blefaritis, que esta va un poco relacionado a la palabra anterior, que blefa, pues ya sabemos que es párpado, o blefarón es párpado, entonces podemos decir ya con esto que es inflamación del párpado. Ahora sí, pasando a la última raíz, griego optos, que es visible o vista, y vista, que tenemos optometría, que es metrón para poder decir medida, y sufijo ia, y aquí en esta palabra, pues el significado que le podríamos dar es medida o ciencia sanitaria para medir la agudeza visual. Adicionalmente, optometrista, que nuevamente aparece metrón, que es medida, y aquí el sufijo sista nos va a ayudar a darle un sentido más de especialista. Entonces, aquí podríamos decir que es especialista en salud ocular. Ahora procedamos a audiología. Tenemos la primera raíz, que es en griego otos, cuyo significado es oído, y otitis es inflamación del oído. Podríamos deducirlo ya prácticamente con todo lo que hemos visto. Otalgia, también ya lo podríamos deducir, que es dolor de oídos. Otoscopía, que es scopein, examinar, ya también lo habíamos visto, y es examinación del órgano del oído
o examen del oído. Posteriormente tenemos otra raíz que es latín auris, significado es oreja. Hay palabras como aurícula, que significa culum, diminutivo, que es la parte del cartílago elástico del oído externo. Auscultación, que viene también de la raíz del latín clinare, que es inclinar, y sufijoción para determinar acción y efecto. Aquí podríamos decir que el diagnóstico de exploración, que consiste en la escucha de sonidos mediante un estetoscopio, es la definición de auscultación. Posteriormente tenemos retroauricular, que es del prefijo retro, que es atrás, y culus, que es pequeño o instrumento, y sufijo ar, relativo a, que es relativo a lo que se encuentra detrás de la oreja. Ahora del latín audire, que es oír, está audiología, logos, palabra o estudio, y sufijo ia, que es cualidad, que es ciencia que estudia la audición. Audiometría, del griego metrón, nuevamente aparece metrón. Medida es el significado de metrón, y aquí deducimos que es examen para medir la capacidad de audición. Ahora pasemos a una nueva raíz en griego, que es tímpanon, que es tambor del oído, y obviamente hacemos referencia a lo que es el tímpano. Ahora, palabras con timpanón, tenemos timpanitis, que es inflamación en el tambor del oído, es decir, inflamación en el tímpano. Timpanectomía, que también está un poquito difícil de pronunciar. Ectomía, que es extirpación, por ende es extirpación del tambor del oído o del tímpano. Posteriormente, timpanostomía, que es estoma, boca, y sufijo ia, que refiere a operación quirúrgica para drenar el tambor del oído o para tratar las infecciones. Por último, de esta tabla, timpanoplastia, que plastos es formado o modelado, y el sufijo ia para determinar cualidad, y deducimos que es reconstrucción quirúrgica del tambor del oído. Tenemos una palabra más de audiología, cuya raíz de esta palabra es del griego labyrinthus, que podríamos deducir ya aquí que significa laberinto. Por ende, aquí se le llama así porque es un laberinto, o parece un laberinto dentro de nuestro oído. Y bueno, el significado médico es sistema de cavidades excavadas en el hueso temporal del oído interno. Y con esto terminamos la parte de audiología. Procedamos a ver algunas otras palabras más de otros sistemas. Ahora bien, tenemos la palabra oncología y sus derivados. Para empezar, está la raíz en griego carcinos, cuyo significado es carcino, o cangrejo, o cáncer, para que igual se pueda interpretar mejor. Y palabras a las que aplica carcinoma, bueno, tenemos una únicamente, porque las demás las vamos a ver más adelante. Oma es masa o tumor, y carcinoma refiere a tumor maligno. Posteriormente, de latín cirrus, que es escirro o duro, y tenemos únicamente una palabra también que es escirro, es especie de cáncer, el cual el tumor es duro de superficie. Ahora sí, pasemos al griego oma. Tenemos el significado de oma, que es masa, estructura biológica o tumor. Tenemos la primera palabra de oma, que es adenoma. Adenos es de glándula, y aquí refiere a un tumor benigno que crece en el tejido que recubre las glándulas y los órganos. Tenemos adenocarcinoma, por eso no lo pusimos al principio, porque lo metimos dentro de adeno. Tenemos tumor maligno originado en el tejido glandular. Angioma, que es angeión, vaso, es el significado literalmente hablando, y aquí es tumor benigno en los vasos sanguíneos. Carcinoma, pues ya lo vimos. Epitelioma, que es epi, sobre, y tele, que es pezón, y es un tumor benigno en la piel. Adicionalmente está fibroadenoma, que adenos ya sabemos que es glándula, y es tumor benigno formado de fibra y glándulas. Posteriormente, hemangioma, que es del griego aima, que es sangre, y angeión, que es vaso sanguíneo, cuyo significado es tumor benigno formado por el cúmulo de vasos sanguíneos en la piel. Adicionalmente, hepatoma, que es hepatos, hígado, por ende se puede deducir que es tumor en el hígado. Después de hepatoma tenemos meningioma, que es del griego menix o menings, que es membrana, y angeión, que es vaso sanguíneo, y aquí hace referencia al tumor benigno derivado de las meninges. Posteriormente tenemos osteoma, que es osteón, igual a hueso, y es un tumor benigno en los huesos. Por último, tenemos griego oncos, onco en español, o que también significa masa o tumor,
y logos, que es palabra o estudio, y el sufijo ia, que refiere a cualidad. Entonces, en este caso, hacemos referencia a la palabra oncología y significa rama de la medicina que estudia los tumores. Y para cerrar con oncología hay dos raíces más. La primera raíz es del griego plasein, que significa plasia, que es formar, modelar y crecimiento de un tejido orgánico. Para mayores ejemplos tenemos neoplasia y también hiperplasia. Neoplasia es neo o nuevo, por ende es crecimiento anormal de un tejido orgánico. Posteriormente está hiperplasia, que es hiper, que es excesivo o sobre, y podríamos decir que significa excesiva multiplicación de células normales en órgano o tejido. Para finalizar con oncología tenemos la raíz en griego sarcos, que es carne, y la única palabra que podríamos mencionar en esta tabla es sarcoma, que refiere a un tumor maligno en tejidos en los huesos o músculos. Y para cerrar con broche de oro está la palabra infectología, en la que vamos a ver sus derivados. En primer lugar está la raíz en latín bacillus, cuyo significado en español es rodillo o bastón, por la forma que tiene. Bacilo hace referencia o es referente a las bacterias. Adicionalmente está baciloscopía, que en latín es scopia, examen, y ya sabemos que también en griego está scopein, que ambos hacen referencia a examen o a examinación. Por ende, esta palabra de baciloscopía es el examen diagnóstico para detectar la presencia de bacterias. Pasando a una nueva raíz, en griego bacteria, por ende en español también es bacteria, tenemos el ejemplo de bacteriólisis, del griego lien, que es soltar, y por ende podríamos definir que es descomposición o destrucción de las células bacterianas. Adicionalmente está bacteriología, logos, ya sabemos qué significa, por ende es ciencia que estudia las bacterias. Posteriormente, dentro de esta misma raíz está bacterioscopía. Ya sabemos que scopein es del griego, en latín podría ser scopia, que es examinar, ambos son correctos, y el sufijo ia, para determinar que es un examen microscópico de las bacterias. Ahora, pasando a una nueva raíz, está en griego dem, que es pueblo o relativo a personas, y aquí hay tres claros ejemplos. El primero es epidemia, epi, sabemos que es sobre, por ende, es enfermedad contagiosa propagándose a una determinada población. Ahora, después de epidemia está pandemia, que es pan, que es totalidad, para referirnos a enfermedad contagiosa que afecta al pueblo entero. Podríamos decir que a manera de todo el mundo prácticamente, como también lo sufrimos hace unos años atrás. Posteriormente está endemia, que es en intensidad, y refiere a enfermedad contagiosa que afecta a una zona geográfica o a un grupo de población menor que en epidemia. Ahora, dos raíces más, que la primera es en latín virus, en español obviamente también es virus, y significa veneno o zumo de plantas resultando ser nocivo para la salud. Y por último, en griego sepsis, en español podríamos decir que es sepsis, y hacemos referencia en este caso a putrefacción. Bueno, sin más, es todo por el momento. Terminamos nuestra cuarta unidad. Te recuerdo que hay que continuar estudiando para poder hacer el cuestionario y poder sacar una calificación aprobatoria. Nos vemos en el próximo y último video acerca de la unidad 5. Hasta luego.